En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 3 de abril de 2024. Antes de comenzar la editorial, que siempre se me olvida, recuerden que pueden también escucharnos en iVoox. Lo digo para los que escuchan este podcast en el gimnasio o cuando van a pasear o cuando hacen otras cuestiones y no tienen eso de YouTube que puede pasar a un segundo plano. Pueden encontrar el podcast, eso sí, solamente en audio, en exclusiva en iVoox. Simplemente si no tienen la aplicación se la descargan y ahí, en libertad, ahí estamos. Que siempre se me olvida decirlo y muchas veces dejan ustedes comentarios diciendo, oye, no estáis en Spotify. No, no estamos en Spotify, estamos en iVoox. Dicho esto, ya saben que esta semana estamos conociendo los ganadores de la Lotería de Begoña, que va a ser a partir de abril. ¿Y quiénes han sido los agraciados? Bueno, el gordo ya lo sabemos, ya ha salido. Air Europa. El segundo premio todavía está en veremos. El tercer premio lo tenemos. Pero la pedrea, ¿para quién? Pues para el mismo de ayer, que viene a ser este señor que ya hablamos ayer de él, Carlos Barrabés, uno de esos accionistas que, bueno, ya saben, Begoña firmó una carta diciendo esta empresa es buenísima. Y el gobierno le dio 7,7 millones de euros. Y luego este hombre le montó un máster a Begoña Gómez, todo queda en casa, para que lo dirigiese ella, claro. Es una mujer muy importante. Pero es que hoy conocemos que publica El Confidencial que firmó una segunda carta para el mismo hombre y, oye, que también ganó el concurso. Ya es suerte. No sé si ustedes se acuerdan del alcalde... Es que estas cosas que ocurren en nuestra Españita. Fabra, que era del Partido Popular, que le tocó a la lotería no sé cuántas veces. Pues bueno, pues esto es lo mismo, pero Begoña firmando. Entonces, que si usted consigue algún día ver a Begoña, que le firme algo, que le toca seguro algún tipo de premio. Y esto es la noticia que, por supuesto, pues nada, aquí seguimos con ese ventilador de vamos a decir que esto somos todos iguales y que nadie hable de este asunto. Y el Partido Popular todavía está planteándose si la lleva o no a esas comisiones de investigación. Que sí, que no valen para nada, es evidente. Todo esto tendrá que ser la justicia la que dictamine si ha habido tráfico de influencias, en fin, pues bueno, si hay algún tipo de delito. Pero es evidente que todos los que van a circular por el Congreso o el Senado, es decir, por el Parlamento español, evidentemente no han cometido un delito. Pero el PP se resiste, no saben jugar a lo que sí sabe jugar y muy bien la PSOE. Pero hoy tenemos un informe muy interesante que ha publicado el Instituto Juan de Mariana, que se llama el Impuestómetro de este año 2024, que es un análisis de la carga fiscal que soportamos nosotros para pagar sanidad, educación y los premios que reparte Begoña Gómez, claro. Pues deja datos que son espeluznantes y conviene repasarlos y sobre todo tenerlo en cuenta. O dice, no, es que los ricos. No, si es que el rico ya es usted. La clase media española paga ya más del 50% de su sueldo a Hacienda tras las 69 subidas de impuestos de Pedro Sánchez. Si tuviésemos que decir los impuestos que hay en España sería prácticamente imposible, porque ni siquiera conoceríamos todos. También otro titular que dejan es que España es el país de Europa que más ha subido la presión fiscal desde el año 2019. Un contribuyente medio abona casi 15.500 euros en impuestos al año. 2 de cada 3 euros de aumento de la recaudación tributaria bajo el mandato de Pedro Sánchez han recaído ¿sobre quién? No es sobre Amancio Ortega, sobre las familias. En total, el líder socialista ha elevado los ingresos tributarios por un monto equivalente a 3.890 euros por hogar. Otro dato, una renta media en España percibe un salario total real de 34.989 euros. Pero a esta cifra hay que descontarle los 8.157 euros de cotizaciones a cargo de la empresa y 1.731 euros de contribuciones a nombre del trabajador, así como un IRPF de 3.860 euros y un gasto acumulado por IVA de 1.450. En total, el 43,44% del salario completo termina en las arcas de Hacienda debido a estas tres figuras fiscales. Si a las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA le sumamos el IBI,
un trabajador medio paga 15.480 euros cada año en impuestos, lo que supone el 44,24%. Y dice, bueno, no está mal, así como aperitivo, pero es que ahí no queda todo. También tenemos que sumarle a estos impuestos que pagamos, que esto, claro, es que es una cosa que hemos normalizado. Seguro que ustedes cuando están en el colegio decían, ¡oh, y el diezmo! ¡Qué terribles eran! Ojalá pagar el diezmo ahora. Pues si a esos impuestos le sumamos el de las herencias, patrimonio, la tributación de las primas de seguros, la compra de vivienda, los gravámenes que afectan a la compra y uso del automóvil, que van desde el IVA al impuesto de matriculación o circulación, los impuestos aplicados al combustible, al alcohol o al tabaco, el resultado final supera el 50%, que es lo que se lleva el Estado. La esclavitud moderna, que es en donde nosotros pues bien, nos regocijamos diciendo, fíjate qué libertades tenemos. Con las libertades conviene clasificarlas. Puede haber mucha libertad económica y, por ejemplo, no, que se anula la libertad de expresión. Pues es evidente que en términos de libertad económica, en fin, bien no estamos. En resumen, que este es el resumen de todos estos datos. De cada 100 euros que recauda el Estado, 32 proceden de impuestos indirectos, que esto, Gustave Le Bon, que es un autor maravilloso, yo les recomiendo que lo lean. Es cierto que si nosotros dijésemos, oye, imagine que usted en su día a día compra, pero no le aplican el IVA. Y a final de año, el 31 de diciembre, le dijesen, oye, tienes que pagar por todo lo que has estado comprando este año esta cantidad. Seguramente muchos dirían, esto es inaceptable. Se revolverían y dirían que los impuestos son muy altos. Pero para que la masa no se dé cuenta, esta figura del impuesto indirecto, pues claro, la vas pagando día a día y bueno, pues si vas pagando 1,5 €, 2, 3, 4, depende, si te compras algo muy caro, pues lo que toque, pero si vas pagando ese generalmente 21%, pues bueno, tampoco le das mucha importancia. Y claro, nadie va apuntándose a ver de IVA lo que he pagado hoy. Pero imaginen si eso ocurriese en un solo pago. Que le dijesen, mire, usted compre todo el año. Y ya el 31 de diciembre le decimos cuánto nos debe. Pues la masa se revolvería. Pero como lo hacen así, lo asumen y no pasa nada. O sea que de cada 100 euros, 32 proceden de impuestos indirectos, que es lo mismo, los otros 32 de los impuestos directos. Exactamente lo mismo. Los impuestos directos, ahora que seguramente muchos de ustedes están haciendo la declaración ya de la renta, pues bueno, duelen más, porque es en un solo pago, en este caso el IRPF. Pero, repito, es lo mismo que los impuestos indirectos. ¿Y los 36 restantes de dónde salen? Pues salen de las cotizaciones sociales. Esto es lo que paga el contribuyente medio español, independientemente de cuál sea su sueldo. Porque esto también ya saben que es el viejo truco de no, impuestos solidarios, que todavía nadie nos ha explicado qué tiene de solidario la imposición. Es decir, un impuesto solidario, pues hombre, es algo que se hace voluntariamente. No es el caso. Como siempre digo, tan solidarios que si no los pagas te meten en la cárcel. Y claro, esta es la parte extractiva. Es decir, esto es de donde sacan el dinero. Y la siguiente pregunta es, ¿y en qué se lo gastan? Pues claro, seguro que ustedes escuchan sanidad y educación. Sanidad, educación, los amigos de Begoña Gómez y David Broncano. Bueno, sí, pero los números son todavía mucho peores. Primero les quiero dar un dato que es bastante interesante y muy desconocido, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que es la evolución del poder adquisitivo en los últimos 15 años en España, por segmento de edad. Bueno, entre los 16 y los 29 años, el poder adquisitivo ha descendido un 12,48%. Entre los 30 y los 44 años, un 7,71%. Y entre los 45 y los 64 años, un 10,8%. Es decir, el empobrecimiento generalizado que estamos atravesando en España deja estas cifras. Esa bajada del poder adquisitivo. Sin embargo, hay un grupo de edad, que es 65 años y más, que sí que ha visto cómo su poder adquisitivo ha aumentado, en concreto un 10,12%. Dices, ¿ya te vas a meter con los pensionistas? Hombre, no, yo no me meto con los pensionistas, pobrecitos.
¿Qué culpa tienen los pensionistas de, igual que nosotros somos víctimas ahora, los que estamos contribuyendo, del fraude que supone esa estafa piramidal que es el sistema de pensiones? Hombre, pues evidentemente la culpa no es suya. Pero, ¿qué quieren que les diga? Los números son como son. Solo a partir de ese segmento de edad han aumentado su poder adquisitivo. ¿Y en qué se gastan nuestros impuestos? Yo comprendo que es mucho más sencillo decir, oye, no, hay que quitar los coches oficiales y eliminamos el Ministerio de Igualdad, que sí, que me parece muy bien. Y hay que quitar las dietas a los políticos y los eurodiputados, que cobran todavía mucho más que un diputado nacional y tiene unas dietas que son, de verdad, del todo inaceptables, porque son inmorales. Pues vale, sí, yo estoy a favor, sí, me parece muy bien, pero no nos hagamos trampas al solitario. La realidad es que en los impuestos, el 42%, lo que se gasta el Estado, se destina a las pensiones. El 15% a sanidad, el 10% a educación. Y dices, bueno, 41,8% a este sistema de pensiones, que insisto que es una estafa, que es un fraude, que pobrecitos los pensionistas que fueron estafados a lo largo de los años, y claro, ahora dicen, oye, yo estuve pagando porque me obligaron y me dijeron que me lo iban a dar. Y ahora nosotros estamos pagando porque nos están contando que sí, tú paga, que ya verás tú que en cuanto te jubiles, te lo vamos a devolver. Evidentemente no funciona así el sistema. Yo creo que ya todo el mundo sabe cómo funciona, y es que los que estamos ahora pagando, ese dinero nos lo roba el Estado para pagar a los actuales pensionistas que le prometieron que les iban a dar esa pensión. Pero los intereses de la deuda pública, que está muy relacionado con el déficit, es decir, como el gobierno gasta más de lo que ingresa, ¿de dónde saca esa diferencia para poder abonar todas esas obligaciones, esas nóminas públicas? Pues endeudándose. Y los intereses de la deuda pública tenemos el 7%. Entonces, si sumamos el sistema, si sumamos los gastos en pensiones con la deuda pública, te sale que 1 de cada 2 euros que gasta el Estado se destina al sistema de pensiones. ¿Por qué los ciudadanos españoles, como hemos visto con estos datos, se ha visto aumentado en 6 puntos? Es la cantidad de impuestos que representa sobre el PIB. Y la cuestión de los contribuyentes, ¿por qué cada vez pagamos más impuestos? Está muy ligado con esto. Que nadie lo dude. De hecho, esta Semana Santa tenía la brillante idea de hablar de impuesto de solidaridad, ¿no? Cuota de solidaridad. A partir de 56.000 euros. A ver, un pequeño recargo para poder sostener el sistema de pensiones, que es insostenible. Lo miren por donde lo miren. Y el que le diga que es sostenible le está mintiendo. Porque sabe que no. O no sabe sumar, que también es una posibilidad en estos tiempos que vivimos. Pero lo cierto es que si nosotros estos impuestos nos escandalizan, decir, oye, que más del 50% de lo que gano se lo lleva el Estado, la cuestión es que habrá que plantearse por qué. ¿Por qué estas subidas impositivas no se van a detener? Van a ir a más. Y esto es muy sencillo de comprender. La pirámide poblacional es la que es. Por suerte cada vez vivimos más y, por suerte, cada vez hay gente mayor en España, que ya están los 11 millones de pensionistas actualmente, pero que esa cifra se va a disparar en cuanto entren los del baby boom, que va a ser dentro de muy poquito. Claro, es que ahora vamos a tener que sostener los que estamos contribuyendo ahora, a lo mejor a 2 pensionistas. Es imposible, es inviable. 1 de cada 2 euros, repito, porque es que esta cifra la tenemos que retener, sobre todo cuando vengan los populistas de turno de, pues no, pues yo voy a coger y voy a decir que no haya 350 diputados, que haya 150. Que me parecerá muy bien, ¿eh? Pero eso no soluciona el problema, lo gordo está aquí. 1 de cada 2 euros, ahí, al sistema de pensiones. Nosotros cada vez pagando más impuestos, porque dicen que esto es solidario. Y lo que no nos somos conscientes es de lo que estamos participando, es de una estafa y de un fraude. Claro, aunque lo sepamos, como es el caso, uno no puede escaparse. A mí, una de las razones por las que la cuota de autónomo ha subido era por esto. Es decir, no, es que claro, está la cuota de autónomo 300 al mes, no, 500, 511. Porque hay que ser solidarios. Pero tú no te preocupes, que si quieres, luego puedes participar del fraude y te vamos a dar tu parte, cuando sabes que es mentira. Claro, si no quieres participar, te encarcelan, porque es así de solidario todo este asunto. De la convivencia en Cataluña y la solidaridad de los impuestos. Pero la realidad es que el empobrecimiento generalizado en España es una auténtica tragedia.
Y la situación que viven los jóvenes en España, desde luego, que no es muy alentadora. Sueldos que son los que son, también, y esto estaría ligado con la cuestión del desempleo, porque miren que hacen esfuerzos en manipular las cifras Yolanda Díaz y su tropa. Y es que ni con esas. Es que seguimos liderando la tabla de desempleo. Es que ya está Grecia, hace ya bastantes años, que nos adelantó. Que esto estaría ligado a la cuestión de los sueldos. De no, es que los sueldos son bajos, hay que subirlos por ley. Sí, es el mismo rollo de que las pensiones son bajas, pues las subimos por ley. Claro, todo esto tiene consecuencias. La fiesta hay que pagarla. ¿Y cómo la pagan ustedes? Y yo, pagando más del 50% de lo que ingresamos. Esta es la dura realidad que atravesamos y que yo comprendo que ahora pues estamos todos entretenidos con el sálvame político. Pero aquí hay un problema generacional muy gordo y que todavía se va a incrementar con el paso de los años. Porque ahora son 11 millones de pensionistas, pero insisto, esa cifra va a aumentar, se va a disparar en cuanto entren los del baby boom, que va a ser dentro de muy poquito. Y todos saben que esto es insostenible. ¿Solución? Pues hombre, la solución popular desde luego que no es. Porque cuando no hay dinero, es evidente que lo que hay que hacer es recortar las pensiones. Dices, bueno, pero esta pobrecita viuda que a lo mejor recibe 600, 800 euros, hombre, pues a esa será la última, claro. Evidentemente, esa no. Los que reciben la pensión máxima y dirán, es injusto, si yo estuve pagando todavía más durante años y años de lo que me dan. Sí, pero ¿acaso no es injusto que estemos todos metidos en esa rueda de esa estafa y para no cometer una injusticia, que es cuestión de tiempo, porque es inevitable estar todos siendo partícipes de lo que sabemos que es un fraude, un sistema Ponzi, una estafa piramidal? Eso es el sistema de pensiones. Y pobrecillos de aquellos que, claro, dirán con razón, oye, yo me lo he estado pagando durante muchos años. Ahora me van a quitar a mi parte, me van a recortar la pensión. Es que no hay otra. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es seguir subiendo los impuestos, claro que sí. Y que en vez del 50 paguemos el 60. Pero va a llegar un punto en el que es evidente que esto va a explotar. Porque la situación de los jóvenes, insisto, es muy preocupante. Falta de acceso al alquiler. Es decir, oye, es que no me puedo ni independizar. No puedo ir ni un piso solo, aunque sea diminuto, sobre todo en las grandes ciudades. Sueldos que son los que son. Pues claro, si tú pegas una patada y te salen 800.000 personas dispuestas a trabajar de eso, pues hombre, el sueldo es más bajo. Esto sí que lo explicamos otro día. Lo de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Y como los sueldos suben cuando la oferta es decir, los trabajadores, en este caso, son muy pocos. Y la demanda de trabajo, es decir, las empresas dicen, oye, estoy buscando trabajadores y no encuentro. Porque todos tienen su trabajo. Ahí es cuando suben los sueldos. No cuando lo escribe Yolanda Díaz en el BOE. Ahí lo que hace es arruinar a los empresarios. Pero esta situación económica que no se está hablando y que además también se hacen muchas trampas. Seguro que también han leído en estos últimos días que decían la deuda pública española se reduce al 98% del PIB, al 96%. Claro, pero es que ahí hay una trampa. Porque en términos absolutos no. Ha aumentado la deuda pública. ¿Qué ocurre? Que la recaudación del Estado, como ha sido mayor, y también esto está muy ligado con la cuestión de la inflación, no hay que olvidarlo, porque esto es muy fácil. Si usted antes pagaba 10, el IVA era el que era, pues si ahora usted paga 12, el IVA también es mayor. El Estado recauda todavía más. Y entonces, claro, el porcentaje disminuye. Pero insisto, esto es hacerse trampas al solitario. Y este informe que ha publicado el Juan de Mariano, lo tienen ustedes en su página web, explica muy bien cuál es nuestra situación, cuál es nuestra realidad y cómo estamos siendo sometidos a un expolio legalizado a través de la vía de los impuestos. E insisto, cuando dicen, ¡ay, el diezmo! ¿Dónde hay que firmar? Imagínense, un 10%. Ahora usted paga, independientemente de cuál sea su sueldo, más del 50%. Bienvenidos a la esclavitud moderna. ¡Comenzamos! Recibimos, como cada noche, a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Como cada noche, como cada día. Muy bien, Janetún. ¿Cómo estás? Pues bien. Oye, por cierto, mañana viene el líder de Vox, Santiago Abascal, aquí en una entrevista a El Libertad, a Big One. Sí, así es que, a ver,
tengo que decir que lo intentamos hacer hace 2 semanas, pero las agendas de los políticos... Las agendas de los políticos, es que, macho... Son terribles y entonces no pudimos. Pero mañana sí, lo entrevistaremos aquí a Santiago Abascal y hay muchas cosas que preguntarle. Que luego decimos que los políticos no trabajan. No, yo no me cambiaría por un político. Bueno, depende. Por un eurodiputado sí que me cambiaría. Eurodiputado, sí. Y por el diputado nacional. Ah, bueno, es 85 sí. También. Ahora, diputado de primera línea es verdad. No, Bueno, no, lo no, contó no, no. a Espinosa Los Monteros también y decía, es muy sacrificado. Muy sacrificado. Sí. Sí, sí. Y si tienes familia y tal, ni te cuento. Pues yo estoy a favor de que trabajen menos. Entonces se notaría menos la mano de los políticos y el mundo funcionaría mejor. Esto ya lo sabemos, Janos, eso ya lo sabemos. Rubiales, que también ahora es una cosa fascinante. Algunos lo quieren meter como, fíjate, el defensor. Pues este tío del PSOE de toda la vida, metido en chanchullos, Sí, mafioso, más no poder, este va a ser un referente ahora, nos estamos viendo Incluso locos. dicen que le van a hacer una película. Joder, habrá que verla. No, la película es él ya todos los días. Vamos con la actualidad Vamos. del día, Jano, y es que pese a que se esperaba que Luis Rubiales, bueno, pues regresara de sus vacaciones el próximo 6 de abril aquí a España, el expresidente de la Federación Española de Fútbol ha vuelto este mismo miércoles. Y como se esperaba, bueno, pues nada más aterrizar, literalmente, como van a ver en estas imágenes, Héctor, Rubiales ha sido detenido por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Este era el momento, como decía, en el que capturaba La Sexta estas imágenes exclusivas del canal de televisión. En ese furgón, además, Rubiales fue trasladado hasta las dependencias policiales del propio aeropuerto, pues bueno, para leerle sus propios derechos, interrogarlo y también, importante aquí, intervenirle sus dispositivos móviles, tanto teléfono móvil como el tablet. Tras ello, Rubiales, eso sí, ha sido puesto en libertad a la espera de lo que decida el juez, que le investiga, recordamos, por los delitos de, atención, blanqueo de capitales, corrupción en negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal. Da para una película y para una serie de varias temporadas. ¿O no, Jano? Desde luego ¿Sí o no? que sí. Y atención porque esto también, Jano, fíjate, pasaba en el aeropuerto, claro, todos los periodistas estaban esperando a Luis Rubiales en la Terminal 1, Héctor, y claro, aparecía un pobre señor con alopecia y todos los periodistas... Han dicho un calvo es él. Y todos los periodistas se pensaban que era Luis Rubiales y le han empezado a hacer preguntas en el aeropuerto. No, una barbaridad. ¿En serio? Sí, una barbaridad. Y el pobre pero se hombre... ve que no es. No, pero que al principio incluso ha habido medios que le ponían el tuit, ya está llegando Luis Rubiales a la Terminal 1 del aeropuerto Madrid-Barajas, que ahora se llama Adolfo Suárez, por cierto, y bueno, ha sido, la verdad que ha sido impresionante. Pero bueno, le preguntaban sobre todo este asunto también al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, sobre si este caso, es decir, el caso Rubiales, puede afectar a que España, pues digamos, organice el Mundial de Fútbol del próximo 2030. Y así respondía Bolaños. Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía y los jueces están haciendo su trabajo, que es perseguir el delito y perseguir al delincuente. Por tanto, normalidad absoluta en nuestro sistema judicial y en el Estado de Derecho en nuestro país. Y la mera existencia de esta operación demuestra que las instituciones democráticas, que el sistema judicial en España funciona, y eso es una garantía para la organización, para la celebración de cualquier evento internacional en nuestro país, como es el Mundial de Fútbol. No soy mucho de meterme con la gente, pero cada día me produce más rechazo Bolaños. Sí, además lo que es fascinante es que diga todo este rollo cuando acaba de aprobar una amnistía. O sea, Claro. que es maravilloso. Ojo que Rubiales puede pedir la amnistía también. Bueno, sí, dice que todos... A ver, Rubiales, lo mejor que ha hecho al final es lo del piquito. Pero es que no sé si... Lo mejor. No sé. Lo más decente. Pero- Porque lo de tocarse las partes fue mucho peor. ¿Te acuerdas? Se tocó Sí, sus partes delante de la al lado reina. de la reina. Pero, Así- tío. O sea, ya solo con eso... Bueno, es que solo con eso, no solo con la pinta, solo con todo. Es que hay que ser cutre, hortera y al final, pues todas estas cositas que ya veremos qué dice la justicia. Veremos, Nos vamos a adelantar. efectivamente, porque él dice, hay que recordarlo, que es totalmente inocente de todo lo que se le acusa. ¿Eh? Absolutamente todo. Sí, sí, claro, ¿qué va a decir? Que es culpable. No conozco a nadie que haya dicho sí soy culpable. No, pero de una manera bastante rigurosa, no sé. Bueno, Sí, bueno, ya a mí la verdad, solo con que se toque las partes delante de la reina ya es, vaya usted a su casa y no moleste. Pero que lo de Jenny, eso, Jenny Hermoso es la... sí, esta. Jenny Hermoso. Eso, Mira, te la vamos. sabes, ¿eh? Es la única que conozco. Ah, te sabes alguna más. Motivos evidentes. No, Alexia Putellas te tiene que sonar. esa me suena así. Claro. Esa es porque ganó algo, ¿no? Ganó 2 balones de oro consecutivos. Sí, es que ahora en marca, antes me metía más, ahora me meto menos. Porque Yo no te me ponen meto como, absolutamente nada, ¿eh? el otro día ves que me pasó, digo, Madrid-Barcelona. Digo, ¿cómo? Sí, 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 Y digo, sí. claro, femenino, y digo, macho, no me pongas esto. Bueno, vamos hablando de Barcelona, el crucero. Sí, atención con esta noticia que, bueno, pues como poco, por lo menos yo cuando he visto el titular me ha parecido bastante curiosa. Y es que, fíjense, un crucero con 1.500 personas a bordo, repito, 1.500 personas a bordo, lleva retenido en el puerto de Barcelona desde ayer por la noche, desde ayer martes, debido, claro, se preguntarán por qué. Bueno, pues
69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo. Unos documentos que la Policía Nacional está diciendo que creen que son falsos. De momento están las investigaciones abiertas, pero no pueden salir de ese barco y el barco está en el puerto de Barcelona sin que puedan continuar la ruta de vacaciones de esos 1.500 personas que están dentro de ese barco. El viaje, como decía, bueno, pues debía seguir esa ruta por el momento, pero el crucero se encuentra amarrado en ese puerto barcelonés a la espera de solucionar esa situación. Claro, esto está generando una situación de nerviosismo de los propios pasajeros de este avión. Héctor, vamos a ver el tuit, por ejemplo. Esto es uno de los que estaba dentro, de los que está dentro de ese avión, que dice que sigan con total incertidumbre y que esperen y que están esperando a ver si esto se puede solucionar rápido, pues para continuar su viaje, porque, claro, Jano, están de vacaciones, 1.500 personas paradas en Barcelona por 69, iba a decir pobres bolivianos, porque en el fondo, claro, van ahí con sus documentos, no sé si ellos sabrán si son falsos o no. Y todo eso es otro, claro. Que ahí está lo importante. Que mucha mafia se aprovecha Claro, de esto. dicen que les han timado. Y me lo puedo creer perfectamente. Que ellos pagaron por el visado, pero que el visado es falso. Pues puede ser. Sí. Han llegado a Barcelona y les han dicho, no, ustedes no pueden pisar. Pero mira a Delcy Rodríguez cómo piso suelo. Sí, es así, claro, pero además ya lo dijo Koldo ayer en la entrevista en exclusiva, salvó muchas empresas y dices, que no solo traía la pasta de ir a Europa, sino también de otras. Ni de coño, o sea... vamos con Taiwán. Sí, Taiwán ha sido sacudido por el peor terremoto en los últimos 25 años, el peor terremoto de los últimos 25 años, que ha dejado por el momento cifras a esta hora de la noche, pues 9 fallecidos, más de 800 heridos y en torno a un centenar de personas que siguen atrapadas bajo los escombros. Además, bueno, pues ha provocado derrumbes de edificios, cortes de energía y deslizamientos de tierra. Vamos a ver algunas de esas imágenes llamativas de este terremoto, sobre todo esta inicial, que es en un informativo de Taiwán, que como pueden ver, cómo se mueven, Jano, no sé si lo estás viendo, sí, impresionante. Esas luces y esos focos, que se ve la magnitud, ¿no?, del terremoto, y ahí pues la pobre presentadora diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, que me imagino que por allí estarán más acostumbrados a los terremotos. Sí, eso sí, están más acostumbrados, pero claro, cuando son tan fuertes, este es de 7,7 es la escala de Richter, sí. Así que es grave. Bueno, el terremoto, Héctor, vamos a seguir viendo las imágenes mientras tanto, mientras comento algunos datos de este terremoto. Como podéis ver también la piscina, la azotea de un hotel, fíjate, ¿eh? Sí, impresionante. El terremoto, como decía, de magnitud 7,4, algunos medios dicen 7,7, seguido de al menos 76 réplicas. Se produjo poco antes de las 8 de la mañana, hora local, de este miércoles, frente a la costa este, a 25 kilómetros al sur de Hualien, un condado muy turístico donde viven alrededor de 100.000 personas y a tan solo 138 kilómetros de la capital, de Taipei, y dejaba, pues como veníamos comentando, estas curiosas imágenes dentro, por supuesto, de la gravedad de los hechos. Hay que recordar que hace 25 años un terremoto similar dejó en Taiwán, Jano, en torno a 2.500 fallecidos. Fíjate, por ejemplo, este edificio, ¿eh? Qué locura. Sí. Bueno, pues que se recuperen los pobres taiwaneses, que la verdad es que entre la presión de China diaria... Totalmente. Pero bueno, es un país que la verdad que es fascinante, como una pequeña isla. Fíjate esta imagen que es muy curiosa. Arriba hay una piscina que no sé si sería la misma de este, y el agua cae como una cascada por todo el lateral del hotel. Sí, qué barbaridad. En fin, imágenes impactantes, desde luego, que nos deja Taiwán. Historia fascinante, por cierto, la de Taiwán. Mira, Garín, sí, deberes. Chiang Kai-shek y compañía, sí, Taiwán, sí. Que es muy interesante. Nos vamos también, hablando de historia, esto también está relacionado con Alemania. Bueno, un poquito de todo, historia y redes sociales. Mucha polémica en redes sociales por el diseño de una camiseta de fútbol, o mejor dicho, por el diseño del dorsal de una camiseta de fútbol. Más concretamente, del número 44 de la nueva equipación de la selección de Alemania para la Eurocopa de este 2024. Este es el dorsal en cuestión, fíjate. Jano, ¿te recuerda algo? Sí. Bueno. Sí. Sí, no, porque ya te lo he dicho. Si no te lo recordaría. Coño, claro que te recuerda. Además, esta polémica en redes lleva ya. Bueno, pues bien, muchos usuarios han denunciado que este diseño recuerda al utilizado por la organización paramilitar y también policial nazi de las SS, que este era el símbolo en cuestión. La verdad que sí se parecen. Sí, se parecen. ¿Y qué han hecho? Pues bien, tras toda esta polémica, la marca alemana Adidas ha anunciado la retirada y el bloqueo del dorsal y la modificación del número 4, ya que también, bueno, pues según estas denuncias, recuerda a la simple runa de la victoria que durante el régimen nazi fue el emblema de las
juventudes hitlerianas. ¿Qué dicen desde la empresa? ¿Qué dicen desde Adidas? Bueno, pues aseguran que nos oponemos de manera activa a la xenofobia, al antisemitismo, a la violencia, el odio, en cualquiera de sus formas. Obviamente, este dorsal no estará en la equipación de Alemania para la próxima Eurocopa. Que hay que recordar además que en la Eurocopa los futbolistas van del 1 al 23. Es decir, ningún futbolista iba a lucir el dorsal 44, pero sí estaba disponible en la página web y en las tiendas de Adidas para poder ser adquirida. Pues menuda chorrada. Pero bueno, esto es el mundo en el que vivimos y los alemanes. No, sobre todo la presión de las redes sociales, que lo hablábamos alguna vez en el programa. Además, la historia de Adidas está muy ligada al nazismo. Sí. Adidas y Puma, porque eran dos hermanos antes. Y entonces tenían su empresa de zapatillas, se enfadaron, el de Puma era más nazi que el de Adidas. Y algunos dicen, no, Adidas era nazi porque era miembro, el fundador del partido nazi. Sí, bueno, y Ratzinger también porque estabas obligado. Y el Papa Benedicto XVI, pues nazi, no. Pero es fascinante la historia porque tiene mucho mérito. Y luego se enfadaron y entonces uno formó Puma y el otro Adidas. Otro programa para Garín. Pobre Garín, que le estamos poniendo ya muchos deberes. Pero sí, bueno, estos son estupideces propias, igual que el Mein Kampf hasta hace muy poco Milucha no te lo dejaban leer en Alemania. Y ahora tampoco, ¿no? Ahora ya sí, porque ¿Ahora sí? Los derechos de autor los tenía el gobierno bávaro. Entonces los perdió. Entonces el gobierno bávaro decía, no vamos a permitir que nadie lo publique. Pero, claro, pasan los años y entonces ya no tienes esos derechos. Entonces sí que lo puedes leer. Pero yo me acuerdo en Amazon, cuando empecé autopublicándome con el primer libro, la portada salía una esvástica. Y me ¿En la tu primer libro? Ah, en sí, el de... Sí. y me lo hicieron quitar porque en el mercado alemán, claro, tú cuando lo publicas en Amazon lo publicas en todo el mercado europeo. Y el mercado alemán está prohibido y entonces me hicieron quitar. Y digo, pero bueno, pues a mí me da igual que me lo compre en Alemania. Nadie me lo va a comprar ahí. A no ser que estuviera Pues traducido. no, todo fuera. Y así sucedió. En fin. Eso sí, con el comunismo, porque salía la esvástica y luego también salía... Comunismo sin problema. El comunismo no me dijeron nada. Claro. De eso no me dijeron Sin nada. problema. En fin, vámonos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Pedro Insua. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí estamos, encantado de estar aquí, como siempre. ¿La Semana Santa bien o qué? Pasado por agua, bien. Tampoco se esperaba más. En Galicia, pues, si no buscas algo que hacer en Galicia lloviendo, no has ido al sitio adecuado. Y tampoco es ninguna novedad, ¿no? No, por eso digo. Entonces, pues. Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de volver aquí, que llevaba ya casi 3 semanas sin venir, ¿verdad? Así que bueno, pues yo siempre encantado y como digo siempre, contra la anti-España, caña. 3 semanas, Gonzalo. 3 o 4, no lo sé. Madre Entre mía. la Semana Santa y Sí, otra es anterior verdad. que tenía mucho trabajo, que no pude venir, pues... Oye, vamos a hacer promo de las visitas. Paseos Toledo Mágico. Paseos Toledo Mágico. Visitas guiadas en Toledo, en Madrid, en Alcalá de Henares, en el Museo Arqueológico, para conocer la identidad, la esencia, la tradición de España, maldita sea. Y nuestro querido Manu, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal? Muy buenas, Jano. Oye, hoy sois noticia en el Instituto Juan de Mariana. Sí, hemos sacado el impuestómetro. Maravilloso. Me ha encantado el nombre, te lo juro. Además coincide, es que hoy es una fecha clave. Hoy Sí, los ya. contribuyentes deberíamos tener grabada a fuego esta fecha porque arranca la declaración, la campaña del IRPF, la declaración, el periodo impositivo para hacer la declaración del IRPF y pagar lo que tengas que pagar o que te salga a devolver. Y lo hemos sacado hoy precisamente porque, por desgracia, la inmensa mayoría de españoles no son conscientes de cuántos impuestos pagan. Totalmente. Es más, muchos de nuestro público, de nuestra gente, la gente que nos sigue y demás, seguramente ya se habrán metido en el borrador del IRPF para decir, bueno, a ver si me sale a devolver. Y para llevarse una alegría. ¿Cuál es el problema? El problema de que te salga a devolver es que Hacienda significa que te ha cobrado más de lo que debería. Te ha robado mucho más de lo que debería. Entonces, pero claro, la gente se lleva una alegría. Estas son las trampas que utiliza Hacienda para ocultar el sablazo. Dice, no, tranquilo, si te voy a devolver dinero, Sí, mira, serás sinvergüenza si me has quitado mucho más de lo que Y no debes. me has dejado disponer de esto, ¿no? Sí, eso es así. A mí es que ya la gestoría me dijo hace tiempo que no. Que devolver. Que otro año más no iba a ser así. Pero ahora comentamos, porque además seguro que tenemos posturas diferentes sobre el tema de los impuestos, que es un debate muy, muy interesante, también el tema del gasto. Pero sí que quiero, Manu, que expliques la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal, que mucha gente dice, bueno, pero es que paga más impuestos en Alemania, que habéis puesto de ejemplo el caso de Alemania en este informe. Explica esa diferencia para que la gente sepa decir, no paga usted menos impuestos que un alemán. La gran diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal es que la presión fiscal es un indicador que lo que refleja es el volumen de dinero que recauda Hacienda en impuestos o otro tipo de tributos en comparación con el PIB, con el Producto Interior Bruto, es decir, con
la riqueza nacional. Entonces, en España la presión fiscal es más baja que la media europea. ¿Por qué? Esto es lo que preguntas. Entonces, lo que dice la izquierda es, la presión fiscal en España es más baja porque aquí se pagan pocos impuestos. ¡Error! Luz roja. Error. Mentira. ¿Por qué? En España la presión fiscal es más baja que la media europea, entre otras cosas, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque la tasa de paro es muy superior, es decir, hay gente que no trabaja y como consecuencia de ello no paga impuestos, cobra una prestación, o directamente no genera ningún tipo de ingreso y no tiene que pagar impuestos como el IRPF, cotizaciones sociales, etcétera. Y en segundo lugar, por el impacto de la economía sumergida. Es decir, hay una parte de la economía que no tributa, porque la presión fiscal, digamos que la carga fiscal es muy elevada. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? El esfuerzo fiscal es lo que pagamos en impuestos en comparación con nuestro nivel de renta. Y en comparación con nuestro nivel de renta, pagamos más impuestos que la media comunitaria, que la media de países europeos, incluso que Alemania. Alemania paga muchos impuestos, pero en España pagamos más, porque en Alemania tienen sueldos más altos, ganan más dinero y, sin embargo, pagan impuestos más bajos. En comparación con España, que tenemos sueldos más bajos y, sin embargo, los impuestos que pagamos en IRPF, en cotizaciones, etcétera, representan más sobre nuestro sueldo. Ese es el esfuerzo fiscal. Lo que nos cuesta pagar impuestos en comparación con nuestra renta, en comparación con nuestros ingresos particulares de cada uno de los contribuyentes. Pedro, ¿qué quieres opinar de este informe? Bueno, el dato es ese, ¿no? Que más del 50% de lo que ganas, impuestos directos, impuestos indirectos, se van. Bueno, se van, bueno, te lo roba María Jesús Montero. Es lo que decía antes Manuel, que Hacienda te está devolviendo y simula, ¿no? un alarde propagandístico, ¿no? Que te está dando algo. Lo que pasa es que está al otro lado, claro, que al que no le devuelve, sino al que le cobra, dice, has estado gastando dinero que era nuestro, que era de todos los españoles. Bueno, quiero decir que se puede ver las cosas de medio lleno y medio vacío, ¿no? Respecto de Hacienda. Bueno, vamos a ver. El impuesto, el tributo, pues es uno de los poderes fundamentales del poder político, del Estado, ¿no? Lo ha sido, bueno, pues de estos atributos que sacaba, que definía pues ya Bodino, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, pero lo mismo dice Rousseau y lo mismo dice Locke y todos. Quiero decir que todos los teóricos de la teoría política, vamos a hablarlo así, entienden que uno de los atributos característicos del poder político es el imponer impuestos. Entonces, no hay el poder político en sí mismo, el Estado no produce absolutamente nada. No produce ni genera humanos, que solo tienen que hacer las familias, ni genera riqueza, que solo tienen que hacer las empresas. Entonces, digamos, la orientación política, es decir, el gobierno, que sobre todo se enfrenta a otros gobiernos, que esta es la clave del asunto. El Estado no habita solo, el Estado habita frente a otros estados, y siempre frente. Y para hacer frente a otros estados tiene que tener recursos, el Estado. Tiene que estabilizar, por ejemplo, tiene que dar estabilidad a una frontera. Para eso hace falta un ejército, para eso hace falta policía, para eso hace falta todo esto. Y eso hay que sacarlo de algún sitio. El liberal, digamos, anarcoliberal, que sé que Manuel no ha caído en ese infierno, digamos, teórico, pues ¿de dónde pretende sacar los recursos para estabilizar esas fronteras, para que esos atributos característicos del poder político, que la gente tiene que... Es decir, el poder, la política básicamente se define en gobernantes gobernados. Y es un atributo... Hombre, yo no soy tan radical como Aristóteles, diciendo que el hombre por naturaleza es un animal político, pero casi, ¿no? Casi. Y entonces, ¿de dónde saca los recursos? Tiene que sacarlos de algún sitio. El Estado no produce ni personas ni recursos. ¿De dónde los saca? Ahora hablamos si quieres de eso, pero yo creo que Manuel estaba más en la línea minarquista, ¿no? Vamos a ver. No, pero espera, Gonzalo. Yo diría que se pone sobre el tapete... Muy interesante, porque además nos va a servir de contraste con algún tema que hablaremos después. Se pone sobre el tapete lo que sería un debate político de verdad. Es decir, un debate político de verdad es si necesitamos Estado porque tendremos que defender unas fronteras, porque somos frente a otros. Al norte Francia, al sur Marruecos, somos frente a otros. Si tenemos que tener un Estado
cómo dar la riqueza que necesita ese Estado es una cuestión fundamental y en la que te juegas muchísimo, porque ese dinero es sagrado. Exactamente. ¿Cómo que es sagrado? Claro que es sagrado, porque el Estado, hemos dicho, no genera nada. La riqueza la genera la gente, con su trabajo, su producción y demás. Y resulta que una parte de esa riqueza es para que haya, por ejemplo, una defensa común, policía, ejército, lo que fuera. Entonces, nos encontramos en una situación donde no existe el individuo sin sociedad ni la sociedad sin individuos. No están enfrentados esos dos parámetros, son complementarios o polares. Bien, pues hacer sociedad implica que haya una recaudación para sustentar lo común, la frontera. Tenemos unos tíos que pagamos para estar entrenados y defender la frontera frente a Marruecos, por ejemplo. Bien, eso implica que necesitas, por decirlo así, una visión muy técnica, muy objetiva, muy impersonal, desapasionada de cómo se hace de la mejor manera posible para tener esos recursos sin joder al que los genera. Y al mismo tiempo, cómo se usan de la manera más respetuosa posible, porque ese dinero es sagrado. No lo ha generado el rey, no lo ha generado el gobernante, lo ha generado el trabajador. Era suyo y se lo has quitado. Entonces, yo creo que este debate implica asumir que, uno, el dinero público es sagrado, y dos, hay que trabajarlo de la manera más técnica y profesional posible. No vaya a ser que por sustentar el músculo del Estado, que necesita ese Estado para una serie de cuestiones, acabe jodiendo al que genera la riqueza, las proteínas que van a esos músculos. Entonces yo, que no soy economista, no puedo evitar pensar que en este ámbito concreto nos movemos en un trabajo político fino y real. Podemos debatir cuál es la mejor agenda de políticas económicas para que ese Estado funcione y la ciudadanía también funcione. No vaya a ser que funcione la ciudadanía, pero no el Estado, o funcione el Estado, pero no la ciudadanía. Entonces yo creo que requiere de un trabajo político fino, que no sé si siempre se da, por estar quizás excesivamente ideologizado. Bien, pues yo digo, para desideologizarlo, uno, ese dinero es sagrado, al que le pillen haciendo mamarrachadas con ese dinero hay que correrlo a gorratazo, ¿no? A collejas. Y dos, ¿cómo lo recaudamos sin jorobar al personal? Manu. Si es posible, que no lo sé, a veces señor lo que nos dice. ¿Se puede recaudar sin jorobar? Estoy en parte de acuerdo, que sin que sirva de precedente, con algo que ha dicho Pedro. Pero al inicio, el Estado... Has vuelto a baja forma, Pedro, has vuelto a baja forma. El Estado no produce nada, el Estado no genera riqueza, en eso estoy de acuerdo. La riqueza la generan las empresas, el sector privado. Entonces, ahora yo voy a ir a donde no estoy de acuerdo, a la discordancia. El Estado, para mí, una definición sencilla y rápida, el Estado es violencia, es coacción y es robo. Estamos en un mundo de realpolitik, donde hay estados y donde hay gobiernos, en mayor o menor medida bajo regímenes y formas de lo más dispar. No estamos en un mundo utópico, ideal, anarcocapitalista, donde todo sea mercado. No, aquí hay estados y aquí hay sector público. Entonces dices tú, el Estado está, y por lo tanto los impuestos están justificados para defenderse de otros estados. Y aquí es donde yo discrepo, Pedro. Hay estados más ladrones y perniciosos que otros. No es lo mismo el Estado de Corea del Norte o de Cuba, que es una dictadura atroz, asesina, violenta, donde la gente vive esclavizada por el poder político y en la más absoluta ruina y miseria, que otro Estado, como es el Estado de Singapur o el Estado de Estados Unidos o de Irlanda o de Luxemburgo o de Mónaco, que son países ricos, prósperos, donde hay libertad de movimientos, derechos fundamentales que son respetados, etc. Entonces, no es lo mismo. Hay estados más ladrones que otros. En segundo lugar, no, los impuestos son para funciones básicas del Estado, como, y en eso podría también coincidir contigo, la defensa, la seguridad e incluso añadiría una tercera función, la justicia. Vale. ¿Cuánto dedica el Estado español a la defensa? Menos del 2% del PIB. ¿Cuánto dedica el Estado español a la policía y a la seguridad? Nada. Poquísimo. Cuatro perras. Menos del 1,5% del PIB. ¿Cuánto dedica a justicia? Justicia, las funciones del Estado que desarrolla el sector público, es de lejos la función más maltratada por los presupuestos. Nadie jamás se acuerda de la justicia. Y por desgracia,
Si alguno tiene la desgracia de tener un pleito, sabrá lo que vale un peine, porque la justicia en España no es justa. Tardas años en resolver un conflicto, como dice la maldición esta, hay una maldición creo que gitana, que dicen ojalá tengas pleitos y los ganes. Esto es una... Me había escuchado. Porque es un horror. Porque si lo ganas no vas a cobrar, te da exactamente igual que la sentencia te diga favorable, vale, muy bien. Usted ha ganado, pues muy bien, olvídese. Entonces, eso es lo que en teoría debería dedicarse un Estado mínimo, por así decir. ¿A qué se dedica el Estado español? Porque estamos hablando del 5% del PIB. Estamos hablando del 5% del PIB. El Estado gasta en España más del 45% del PIB. Eso es lo que nos cuesta anualmente mantener el sector público en España. Compara 5% de funciones básicas frente al 45%, que es el gasto total del Estado. ¿En qué se va el resto del dinero? Pues se va en muchas cosas que, para empezar, son absolutamente innecesarias. Bueno, por eso entonces traes el debate a donde yo lo he puesto. Hemos dicho, el Estado, por ahora, mientras no estemos en utopía, ¿verdad? En la utopía, ¿no? Cada uno en su tribu, ahí, lo que sea, ¿no? Si estamos en la situación real, necesitas Estado. Bien, lo que está ocurriendo es que tú dices que el Estado nos salga lo más barato y eficiente posible. ¿No? Esa sería la cuestión, que nos salga lo más barato y a su vez eficiente posible. Bien, pues el debate es, ¿está saliendo barato y eficiente? No. Y si no está saliendo barato y eficiente, ¿qué agenda de políticas económicas hay que aplicar para que sea lo más barato y eficiente? ¿Qué significa barato y eficiente? Que tengas seguridad, que tengas justicia, es decir, que haya una serie de cuestiones que aseguren los mínimos. Que haya como una especie de, no sé, de escenario común de convivencia, seguridad y protección. Bien, hasta ahí se paga. Bien, ¿qué políticas se hacen para asegurar eso? Y al mismo tiempo, lo sagrado que es ese dinero, como he dicho antes. Claro, tú estás diciendo, si solo el 5% es seguridad, ¿dónde está el resto del dinero? En mamarrachadas, en gilipolleces. Nos podemos mover en ese ámbito. Entonces, para mí este es un debate que yo creo que hacer, insisto, de manera desideologizada. Si el Estado es inevitable, ¿qué es lo que hay que hacer para que sea lo más barato y a su vez eficiente? Porque no vale que sea barato y sea disfuncional. No basta que sea caro y disfuncional, no, tiene que ser barato y eficiente, equilibrar esos dos vectores. Exacto. ¿Eso es posible hacerlo? Bien, pues yo creo que es una labor técnica, objetiva, desapasionada, desideologizada y con un alto sentido patriótico. Pedro. A ver, la mayoría de los impuestos van dirigidos a sanidad, bueno, seguridad social en líneas generales, y eso forma parte de la seguridad también. No es únicamente la seguridad en sentido militar o policial, sino que la sanidad, un Estado tiene que tener una salud pública importante, porque se te puede colar una pandemia, se te puede colar muchas cosas. Yo ahí estoy de acuerdo también. Una sanidad fuerte. Y una educación, que es el otro de los montos, la educación. Y educación, tú tienes que tener una gente que salga más o menos. Claro, dices, bueno, pero es que muchos salen de los colegios privados y tal, pero muchos concertados que ponen Estado pasta. Que en buena parte de la ideología liberal, digamos, habla del colegio concertado como algo mucho mejor su funcionamiento que el público, y está puesto, mete pasta al Estado. Entonces, que es curioso que no piden que eso se retire, ¿no? En general y después otro elemento también importante es la diplomacia, es decir, España sí dedica al ejército, los impuestos, o sea, el presupuesto que se dedica al ejército es muy poco, entre otras cosas por la ideología, una ideología antimilitarista, pacifista, irenista, que se ha introducido en España de una manera tremenda, ¿no? Pero después la diplomacia, claro, tienes que tener buenas relaciones con Estados Unidos, tienes que tener que es al fin y al cabo el gendarme, porque has hecho una política determinada, que desde el punto de vista militar estás en la órbita de los Estados Unidos. Y eso hay que pagarlo también. Eso no es gratis. Acuérdate, Trump, que ha dicho, oye, claro, si esto no pagan, que decían el 2%, claro, yo aquí no voy a estar pagando vuestra defensa, claro, entonces, que es lo que ha hecho, por otra parte, Estados Unidos muchos claro, años. Y También Trump, que por otra parte ha reconocido el Sáhara español, o ex-Sáhara español, como marroquí, que después tienes que tener una política, sí, claro. pues que es eso, que te favorezca, y eso cuesta dinero también. Entonces, la Marcha Verde. La Marcha Verde, bueno, España, vamos a ver, hay un país que amenaza territorios con anexionárselos, es el único país del mundo que amenaza a España con la anexión de ese territorio. Eso tienes que vigilarlo, obviamente, tienes que poner presupuestos, tienes que saber. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente con el planteamiento de que es una cuestión técnica.
técnica, burocrática, vamos a decirlo así, lo más, es decir, pues ahí hay lo más posible desideologizar, porque si partimos del hecho que el impuesto es algo necesario, algo que no puedes evitar, inevitable para un Estado, Claro. pues estamos en una circunstancia en que efectivamente no estamos en ni un paraíso socialista, que no hay estados porque todos queda cada cual según sus necesidades, a cada cual según sus capacidades, y entonces no es necesario el Estado, porque no nos olvidemos nunca que la ideología socialista, vamos a decirlo así, en sentido por lo menos en la vía leninista, lo que busca es acabar con el Estado. Sí, la aspiración de acabar con esto. Que a eso también, eso converge con el anarcocapitalismo. Es decir, el paraíso socialista es un paraíso sin Estado. Lo que pasa es que el Estado se cae por su propio peso, porque no es necesario, porque el Estado para el capitalismo, para el socialismo, es la consagración de la diferencia de clase. Entonces, si no hay clases, ya no hay Estado. Esto no lo olvidemos, porque muchas veces se olvida la gente. Como claro, la URSS fue un macroestado. Se olvidaron, he dicho, te voy a decir, se olvidaron los propios comunistas. Que se vino abajo por preso de la burocracia en buena medida, Claro. es decir, mastodonte estatal que se generó, pero estos son inconsecuencias del... Pero claro, tío, en el planteamiento... Entonces, aquí resulta que todo el mundo quiere deshacerse del Estado, tanto el anarcocapitalista como el socialista quieren deshacerse del Estado, pero el Estado es inevitable. Entonces, ahí yo, efectivamente, Deshacerme del Estado, no. es una cuestión burocrática, económica, lo más, digamos, aséptico posible. Quiero decir que como diría José Mota, pues las ovejas que entran por las que salen. Gallinas. Es decir, las gallinas que entran por las que salen. Es verdad. Las gallinas que entran por las que salen. Es decir, pues ahí tienes que, o sea, los presupuestos tienen que quedarse más o menos a cero y Sí, pero sabes que eso no es No, pasa desde hace 15 años que tenemos Ah, déficit de los últimos 15 años. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con Manuel en este punto, hay un despilfarro enorme por parte del Estado español, sobre todo en la administración autonómica particularmente. Es decir, el hecho de que tengamos que estar traduciendo en el Senado y en el Congreso de los Diputados ahora, existiendo una lengua común del que todo español tiene la obligación de conocer, según dice la Constitución, y el derecho a usar, resulta que se estén gastando, pues esto es que dinero hay. Sí, pues mira, ya que hablas de eso, tenemos la cifra, Javi. No has adivinado, macho. Era el Sí, tema sí. que iba a salir ahora mismo. Fíjate, es que Y es que este miércoles el Congreso de los Diputados parece que está, digamos, cumpliendo esas exigencias de los independentistas para que Pedro Sánchez se mantenga en el gobierno. Atención con la noticia porque es curiosa y además preocupante, como bien dice Pedro. Y es que el Congreso ha aprobado una inversión de 15 millones de euros para el gasto en pinganillos. La Cámara Baja ha autorizado hasta 2027 una inversión de casi 15 millones de euros para el gasto, atención, de pinganillos, Pedro, traductores, pantallas y también el subtitulado de los plenos, que se subtitula. 15 Claro. millones. 15 millones de euros. 15 millones. Hemos Gonzalo. dicho, es un sagrado, ¿verdad? Ese dinero el Estado no lo genera. Es la prueba de Lo que genera Es la quien prueba. sea, con su empresa, con su trabajo, con los impuestos directos. Es decir, es el dinero que viene de la gente. El Estado no genera nada. Y va a coger 15 millones de esa pasta y se la va a gastar en pinganillos por las demandas de los que pretenden desmembrar y destruir la nación común. Cuestiones Así ideológicas, es. como dice Gonzalo. Es decir, ahí sí que no hay cuestión técnica. ¡Ostras! Hay cuestión ideológica. Sí, sí. Claro, ahí es ideológico, no es técnico. Espera un segundo, que Javi tiene Se ha más. vuelto a confundir una diputada del Partido Popular que ha votado a favor. Yo digo, Joder, de verdad, tío, ¿qué está pasando? Sí, bueno, pues que te lo dije ayer. Hay que hacer test. Yo estoy a favor de hacer test de cociente intelectual para cualquiera que quiera ostentar un cargo público. Me da igual que sea diputado, ¿no? Pero yo estoy convencido Sí, que por ahí sí, van las algo cosas. hay que hacer. Por ahí van las cosas. Bueno, obviamente PP, Vox y UPN han votado a favor, el resto de la Cámara. En contra será En de los contra- esa, perdón. pinganillos. Madre mía, Te y lo yo vamos a hablando, hacer a ti. yo hablando de retrasos, sí, efectivamente. De todas formas, yo es que no creo que sea una cuestión técnica ni burocrática, creo que es una cuestión puramente ideológica. Es decir, hay determinadas funciones que no deberían ser desarrolladas por el Estado y hay muchos modelos al respecto. Te hago una corrección, Pedro. No, el Estado donde más gasta no es ni en sanidad ni es en educación. Es en seguridad social, es en pensiones públicas. Sí, mira, os doy los Es datos. la principal Sí, la partida, seguridad social, la lo principal decía partida yo. del Estado, de gasto. 41,8% en concreto las pensiones. Casi Bueno, pero es que 200.000 eso- millones Sanidad, al año. 15%, educación, Pero 10%. en un país que está envejecido, porque pasa es que eso depende de las políticas. Un país que ha envejecido, claro, tú tampoco puedes, si pones a gente a trabajar y
sabiendo que llega a los 65 años, que se tiene que jubilar, porque en las leyes de jubilación tienen que jubilar, bueno, hay profesiones más o menos liberales que aún pueden prolongar su vida laboral, pero otras que no, se tienen que jubilar y no pueden continuar con una esperanza de vida, con el país con una esperanza de vida más largo del mundo, porque España es el país más envejecido, ha superado a Japón a partir del año pasado. Entonces, eso es imposible, entonces, laboralmente no funciona. Claro, Tú tienes que asegurar esas pensiones de algún modo. La seguridad social, es decir, las pensiones públicas es un invento relativamente reciente. Sí, súper. Y las vacaciones pagadas, ¿eh? Tiene un siglo de Y las historia. vacaciones pagadas. Apenas ¿Sabes que tiene un- fueron los nazis los primeros que apostaron por Las eso? vacaciones pagadas y Francia fue los Y Francia se copió, pero los Sí. primeros fue a nivel local, fueron los nazis. Sí, sí, Fueron- sí. No sé qué Como con tantas eso. cosas lo inventaron los nazis, muchas cosas. ¿eh? Pero cosas malas en general, como las vacaciones pagadas, que está mal, coño. Claro, es que empezaron con Bueno, yo eso se y lo luego ya pondría tiraron con todo. Digo, en el Por bueno. algo bueno. Pero fueron los precursores de lo que hoy conocemos como estado del bienestar. Y fue Bismarck, a finales del siglo XIX, el que inventó las pensiones públicas, que lo inventó además en formato fraude, porque dijo, yo os garantizo un seguro público pagando muy poquito a partir de los 65 años. ¿Dónde estaba la trampa? Que entonces la esperanza de vida en Alemania era muy inferior. Palmabas casi al año siguiente. Exacto, casi no llegas, llegaba muy poco. Eso a por la presión del seguridad social. SPD en buena medida, que lo mandó a la clandestinidad, al Partido Socialdemócrata lo mandó a la clandestinidad, pero adoptó sus medidas. Pero Sí, lo que, sí, lo sí, que, sí, lo que sí. intento decir es que es el peso del Estado, el tamaño del Estado es una cuestión puramente ideológica, no una cuestión tan técnica. Y desde mi punto de vista, lo que hay que plantearse es por qué el Estado tiene que ser un proveedor directo de determinados servicios que puede desarrollar perfectamente, además con una mayor calidad y a un menor coste, el mercado, como puede ser la educación o la sanidad. Y esto tiene que ver precisamente con el informe que hemos publicado hoy de cuál es la carga fiscal en España. La inmensa mayoría de españoles no son conscientes de lo que cuesta el Estado. La mayoría de españoles no son conscientes de que casi la mitad de lo que ganan se lo queda el sector público, se lo queda Hacienda, en pago de IRPF, cotizaciones sociales, IVA, impuesto a bienes inmuebles, todo tipo de gravámenes especiales. Entonces, si al final... por poner un dato, si el sueldo medio en España, incluyendo todas las cotizaciones sociales, ronda los 35.000 euros al año, un sueldo medio ronda los 35.000 euros al año, el Estado español se queda más de 15.000 euros al año. Entonces, cuando te dicen sanidad gratuita, no, te cuesta un dineral. Gratuito no hay nada. Educación gratuita, no, te cuesta un dineral. Por ejemplo, el control Pensiones públicas gratuitas, no, te cuesta un dineral. Lo que hay que plantearse es, ¿hay modelos alternativos? Los hay. No, Entonces, no los hay. Los Sí. hay, El plan de Pedro, estudios- los el plan de hay. estudios no puede ser alternativo. La República de Platón era un plan de estudios. El plan de estudios tú no puedes dejar en manos de la empresa privada. Por ejemplo, las madrasas de la M30. Eso es una empresa privada. Vas a dejar la educación en manos de las madrasas que se puede extender y tiene una eficacia de la hostia, ¿eh? Con perdón. De la Quiero leche. decir, de la leche. O las escuelas vascas. También lo dejas en... Entonces, el Estado tiene que tener un control para su propia consistencia como Estado. Tú tienes que tener, por ejemplo, asegurar de que se impartan determinadas ciencias en el Estado. O sea, por ejemplo, el Islam prohíbe el dibujo técnico, el dibujo. No puedes dibujar. Porque el dibujo artístico, sobre todo, pero el técnico también, de rebote. El darwinismo, olvídate. La biología tocada. Entonces, eso el Estado tiene que tener control sobre eso. Tú estás hablando de planes curriculares, no estás Claro, hablando no. de educación pública, Claro, colegios públicos, institutos porque el plan públicos, universidades curricular públicas. afecta a lo público y a lo privado. Es decir, un colegio privado aún puede más o menos administrarse, por ejemplo, yo qué sé, Muy poco, O sea, están muy ceñidos a hacer lo que... a hacer lo que tal, pero bueno, al final, por ejemplo, yo qué sé, el liceo francés, pues tiene que atenerse al plan de Francia. Y se atenerá al plan francés, aunque esté aquí en España sentado. Entonces, al final siempre es un Estado más o menos el que regula. Entonces, o la escuela británica o lo que sea, tienen que mantenerse según las coordenadas más o menos de algún Estado. Entonces, tú no puedes ahí dejar en manos, claro, dice, no, la decisión, el mercado, la decisión de unos grupúsculos no pueden, porque no puedes universalizarlo. Es decir, tú tienes que... Sí que podrías, Pedro. O sea, tú imagínate, te pongo un ejemplo, ¿vale? O sea, dices, las universidades, evidentemente, o los colegios. Dices, oye, esta persona tiene un poder adquisitivo que es muy bajo, tienes como una especie de bonos estatales que te lo costean. Ahora bien, lo que es la gestión de ese colegio, de esa universidad, sí que es privado. Ese modelo sí que podría darse.
O sea, hay Sí, países que lo de hecho tienen. se da, de hecho se da. Hay escuelas privadas y tal, pero al final siempre hay un trasfondo, un horizonte que es público, es la propia ley. Sí, no, sí. La No, propia sí. ley de educación. Yo creo que lo más racional, yo creo que lo más racional, con todos los respetos, es más la postura que está planteando Pedro. Porque quizás si lo dejas todo al libre albur de la iniciativa privada, tiendes, como está explicando Pedro, a que surjan posibilidades de fragmentación, atomización y confrontación, no ya por intereses puramente prácticos de mercado, sino por intereses fanatizados de cualquier ideología, deriva, no sé. Entonces, yo creo que es razonable considerar que si bien es verdad que podemos debatir cómo vamos a construir ese Estado, ese es el debate político por excelencia. ¿Cómo vamos a construir este Estado? Y tú dices, mira, yo propongo esto, y Pedro dice, yo propongo esto otro. Pues yo creo que es racional atenernos a que el Estado no va a poder desaparecer, y que, por ejemplo, la educación, aunque dejes un amplio margen a la iniciativa privada, va a necesitar de esos elementos curriculares públicos que hagan converger y que al mismo tiempo protejan a esa enseñanza de lo que viniendo desde fuera la dinamita o la destruye, como por ejemplo esas madrasas que tú señalabas. Entonces yo sí que creo que, sin ni mucho menos pensar en términos de estatalocracia ni nada por el estilo, creo que la observación ecuánime, desapasionada, objetiva, racional y desideologizada de la política te obliga a asumir que, bueno, con sus cosas buenas o malas, porque así es la contingencia humana, vamos a necesitar de ese mínimo Estado, el que, por ejemplo, la educación, por mucho margen que dejes la iniciativa privada, tendrá que tener unos mínimos márgenes por los que discurrir. Y el último Sí, una recurso cohesión. para modificar, para rectificar los abusos del Estado es el propio Estado. Sí, creo que Es está como haciendo la Milei en razón de Argentina. Kant. Sí. Digamos, la razón tiende a la metafísica, un poco mutatis mutandis. La razón tiende a la metafísica y tal, entonces crea la idea de Dios o la idea del alma inmortal o la idea de tal. Y hay que corregir esa tendencia. Pero ¿cuál es el elemento para corregirlo? La propia razón, no tienes otro. Aquí no hay otro elemento. Tú, si quieres corregir los abusos del Estado en el mercado, el único artilugio que tiene el liberal para corregirlo Es el propio Estado. Sí, eso es, No tiene otro recurso. Lo que decía Escotado también muchas veces, ¿no? Claro. Que dice el Estado es inocente, los gobiernos son los culpables, por entenderlo Bueno, de pues alguna por manera, eso porque habría según que cómo subrayar- tú articules el Estado tendrá Exactamente. o más o menos presencia, pero va a ser... Para bajar los impuestos Pero eso tiene es lo que actuar decía como Manu, Estado. a través de, Tienes que bajar ese los monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado, que dice, no, pues ahora los impuestos son estos Claro. y son estos y te lo impongo. El único que Claro. puede bajar los impuestos es el propio Estado. Pero por eso precisamente digo que hay estados más ladrones Sí, que sí, otros en eso y hay estamos de acuerdo. estados más perjudiciales o dañinos que otros, o más esclavistas que otros, o más perniciosos que otros. Entonces, estamos hablando de diferentes modelos de Estado. Y yo lo que a mí me gustaría poner encima de la mesa es que el modelo de Estado español Es un hace fracaso. aguas. Sí, es sí, decir, sí, eso es sí. evidente. Es un modelo Eso es estatal evidente. que es carísimo, que la gente no es consciente de lo caro que es. Carísimo. Y ¿a cambio de qué? Porque yo lo que me pregunto es, usted paga la mitad de lo que gana, se lo lleva el Estado. Usted trabaja, a mí me gusta mucho el símil del el día de la liberación fiscal, ¿no? Es decir, ¿Qué día tú de trabajas junio 6 meses, en mediados de junio. 18 es, ¿no? Algo así. de Trabajas 6 meses aproximadamente para el Estado y a partir del sexto mes empiezas a ganar para ti. Vale, ¿y a cambio qué te da el Estado? Te da una educación pública bastante mejorable, por decirlo suave, especialmente en algunas comunidades junio. autónomas. Necesita mejorar, como te ponían las notas de Sí. pequeño, NM. Sí, NM. Una sanidad pública que como no tengas, algo especialmente grave, que te operen, etcétera, para salvarte la vida, es de una calidad mediocre, porque Bueno, para igual no pedir está mal, porque después la empresa privada para cuando pedir una de que te cita salven la vida, para no pedir actúa. una cita a un especialista te puedes tirar meses, y la de muertes que hay por el camino que no se sabe, de enfermedades que no se han cogido a tiempo y finalmente han terminado en tragedia. Tenemos una sanidad pública muy mala, unas pensiones públicas que son carísimas y que están condenadas, porque están Sí, condenadas. es una estafa, que es Es lo una peor. estafa piramidal O sea, y es están que es un condenadas fraude. a seguir cayendo en comparación con tu último sueldo. Y ya para empezar, hablamos de funciones básicas como la seguridad. ¿Pero qué seguridad? ¿Qué seguridad que en algunas ciudades a quien protege el Estado, a quien protege el poder público, Se lo es a ocupa. los delincuentes? Pero es más bien el es a gobierno, los pero eso es el criminales? gobierno. Pero eso son las leyes que ponen, digamos, los hay que tener en gobiernos. cuenta que, claro, España es Mm. un país que tiene 80 millones de visitantes y tiene que tener una seguridad. Y las ciudades más seguras del mundo son las españolas. ¿eh? Cada España vez es un menos. país seguro. Cada vez menos, pero es pero un es verdad país que sigue bastante siendo. seguro. Entonces, eso pues, tiene un coste también, por supuesto, porque tienes bien un tío que lleva ahorrando en Japón toda su vida, todo el año, para que llegue aquí y a la Puerta del Sol le quitan la cartera, pues no, al No año queda siguiente no bien. vuelve. No queda Entonces, bien. No, y tiene que volver. no da buena imagen. Exactamente. Entonces, y eso tiene un coste también. Todo eso tiene un coste. Ahora, yo el despilfarro mayor que veo en España como Estado es
Rufián sentado en Parlamento. Total. Lo que más. Desde total, el momento total. en que está Rufián. Se iba a ir. Sí, se iba a ir. No sé cuánto. No, pero es el síntoma de la enfermedad. Eso es, el yo creo que es síntoma, el el elemento síntoma. más. Mientras esté ese tío sentado ahí, nadie puede decir que no hay despilfarro en los impuestos. Pero en esto España. nos lleva a ver. Mientras ese tío tenga un sueldo de netos 5.000 euros entre las comisiones, no sé qué, 5.000 Más porque netos tiene dietas. al mes, Más. más las dietas y Más. lo que sea, 5.000. Y ya no digamos los eurodiputados. Eso es un canteo, lo de los Porque eurodiputados. los diputados Es que, son mira, 5.000 el sueldo y 4 asesores que tienen un sueldo de 2.500 Sí, euros sí, cada que va, uno. mucho cada más, asesor. que mucho más, Eurodiputado. mucho más. Cada asesor, no, el eurodiputado más, pero cada asesor tiene 4 asesores. Pero que también tiene más sueldo. Es que, mira, vamos a hacer el programa Eso es en impresionante. junio, que vienen las elecciones, porque lo de los eurodiputados. Eso O sea, no si me aquí cuenta. flipamos, decimos, oye, ¿cómo Eso puede había ser que que eso, hacer. que Rufián gane esto, que pam, cuando está en su momento tal? No, lo de los eurodiputados, flipas en colores. Bueno, pues o sea, es evidentemente. una locura. Yo creo que una entonces locura. el debate Gonzalo, hasta ya aquí, acabamos. el debate hasta aquí, creo que los tres podríamos estar de acuerdo en que podemos discutir sobre qué tamaño le vamos a dar a ese Estado de acuerdo a los recursos que tenemos, asumiendo que, bueno, pues como mal menor le necesitamos, es decir, no le vamos a poder sustraer, pero claro, como es una cosa tan delicada, como he dicho antes, es caro, hay que pagarlo y lo necesito, etcétera, entre comillas es un sagrado. Es decir, se tiene que exigir un altísimo nivel moral, ético y de responsabilidad en quien está al cargo de ese dinero. Cuando tú dices, vale, sí, venga, os compro esto y esto no, pero lo que está claro es que ese Estado español que tenemos es caro y disfuncional, te damos la razón. El Estado español a día de hoy es caro y disfuncional. Tan disfuncional que en lugar de tener un debate político que sería cómo construimos un Estado eficiente y barato, ese es el debate político por excelencia, un Estado barato y eficiente, tenemos un debate que no es político, que es existencial, que es Rufián en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué ese debate no es sobre si el Estado le construyo con la agenda que tú pones sobre el tapete o con la agenda que pone otro economista y va a discutir contigo? No. Este es un debate sobre si existimos o no existimos, Exacto. como España, como Cataluña, como Vascongadas. No es prosperidad, más prosperidad o menos prosperidad. Es si ser o no hay ser. O no hay, claro. Entonces, claro. en España tenemos, por desgracia, frente a una situación internacional complicadísima que se abre a la multipolaridad con China, con Rusia, con la inteligencia artificial, Trump y Biden. O sea, en medio de ese oleaje, en lugar de tener una posición firme para surfear lo que venga, estamos con un problema existencial que no es político. No estamos debatiendo sobre si el Estado va a ser más o menos grande o cómo lo hacemos, o si este señor te dice, mira, hazme caso que así va a funcionar de puta madre. No. Tenemos un debate sobre si España existe o no existe o cómo debe existir. Sí, sí. Entonces, No, ese es el cuando verdadero no. problema. Y de Rufián, obvio, claro. Eso es un dinero tirado a la basura. Y más si le dan 5.000 pavos Tirado, al mes. incluso Más. ya no Porque la usted lo basura, sabe, no da es tiempo. pegarse un tiro en un pie. Que no Sí, sé. exacto. Que Estamos son pagando peor. la bala. Estás pagando la bala, exacto. Estás pagando la bala, Estás joder. financiando la destrucción de la nación. Pues hay que evadir. Mil gracias, Pedro Insua. Joder. Un placer volverte a tener por aquí. Mil gracias, Manu. Oye, Manu, ¿de qué nos vas a hablar Economía en Llamas? ¿Lo sabes? Pues vamos a hablar de la lucha intergeneracional. Está muy relacionado con esto, el tema de las pensiones públicas, el tema de las cotizaciones sociales y la guerra que ya está ahora, que es entre generaciones, jóvenes versus mayores. Pero eso no puede ser, ¿eh? Porque también te digo, los pobres que están ahora, los pensionistas actuales, Sí, sí. no hay que culparles. Aunque cuchichéis se os oye. Ya. Entonces, ahora si os parece que tardamos 20 Es que segundos, ahora habláis lo voy a decir, ahora lo voy a decir. de cuál. Estamos a 32 suscriptores de 150.000, Jano. Estamos En tiempo real, en rodeándonos, tiempo ¿vale? real. En tiempo real. Ojo, Ahora, esperemos ojo. que a las 9 ya... Sí, a las 9 ya estaremos. Ya seguro, estaremos. por eso. Gon, mil gracias, Bueno, como pues yo siempre. encantado de estar aquí y recordar, España no tiene solo problemas políticos. Ojalá solo tuviera problemas políticos. Tiene un problema existencial que lleva 20 años dando el coñazo desde ZP hasta ahora. Y la sanchosfera es el caballo de Troya del problema existencial. Así que quien los esté viendo ya lo sabe. Problemas políticos cámara, Gonzalo, y la a tu guerra. cámara. La guerra contra quien realmente nos destruye. Que no es tanto la pelea sobre el tamaño del Estado, sino como tener el Congreso de los Diputados un tipo que cobra 5.000 euros al mes. Más. Que en el mundo privado, imagínate en el mercado privado para que te paguen esos 5.000 a Rufián. Joder, flipas. Bien, pues está ahí para destruir el marco común, para destruir lo más común, el territorio común. Joder, vale ya, coño. Contra la anti-España, caña. Ahí. Nos quedamos con ese lema. Nosotros regresamos mañana a entrevista a Santiago Abascal. Mañana no va a haber viene Santiago tertulia, Abascal, porque efectivamente, entrevista a claro. Abascal. ¿Qué le preguntarías a Abascal? Rápido, una pregunta. Y si tardáis mucho en pensarlo, entonces cortamos. Yo, ¿qué le preguntaría?
Pues no se me ocurre nada más. Vale, nada. Siguiente. Descartado. Joder, vaya, tío, me has pillado. Tres, dos. Joder, pues me has pillado, es que me has dejado totalmente descolocado. Joder, pero ahora llevas un programa. Sí, Ahora sí, llevas no, un no, no, programa, pero- tío. Bueno, ¿cómo? Es que claro, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si finalmente, o cómo va a luchar contra ese referéndum que se va a celebrar sí o sí de autodeterminación en Cataluña? Pedro. Y yo sí va a retirar la obligación de las lenguas vernáculas como oficiales en las comunidades autónomas. Ah, vale, muy bien. Javi. Me has pillado también. Pero No bueno, pensaba que ibas a Ha sido preguntar. el último, tío. Yo qué sé, pero como- Yo le diría, no, vale, yo le vale. diría Sí. que nos cuente algo sobre la literatura española. ¿Qué obra de la literatura española él pone sobre el tapete y dice, me encanta Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes o las coplas? Esa te la contesto yo por él. Ah, Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Eso No es lo está que me mal. gusta Ay, bastante. ¿tú por qué lo está sabes? Porque más o menos lo sé. ¿Ah, sí? Sí, un poco. bueno, pues no está mal. Ya lo Ramiro de has Maeztu, pensado. defensa ¿Qué de va a hacer con la Hispanidad. sangría de votos del partido? En las últimas encuestas Vox está de capa caída y es la realidad. Vamos a verlo, vale. Bueno, pues no sé si os voy a hacer caso, pero mañana lo entrevistaremos seguro. Así que mañana tiene aquí una cita en Libertad, en Vigo en Media, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.